Peka, rey del reino de Israel, y Rezín, rey de Siria, concertaron una alianza. Su intención, como ya sospechamos, era unir fuerzas de tal forma que pudieran hacer frente al poderoso imperio asirio. Sin embargo, el rey asirio, Tilgat-Pilneser III, sabedor de esta alianza entre estos dos reinos rivales, moviliza sus tropas e invade Damasco, capital de Siria, toma prisionero a Rezín y lo manda a asesinar. E Israel, ante la superioridad del ejército asirio, no puede menos de renunciar y someterse al yugo de Tilgat-Pilneser III. Sin embargo, esto atrajo descontento dentro de la población de Israel, ensamblándose conjuraciones que terminaron con la vida de Peka y permitieron el ascenso de Oseas ben Elá. El sometimiento de Israel al reino de Asiria duró por lo menos 10 años, tornándose inestable la situación a la muerte de Tilgat-Pilneser III. Esta circunstancia permitió a los pueblos subyugados por el reino asirio generar esperanzas para la emancipación. Y, por supuesto, el reino de Israel no fue ajena a esta fiebre regional, haciéndose más prometedora al concretarse la alianza con Egipto al mando del rey So. So envalentonó a los ejércitos aliados y permitió que Israel desacatara el pago de tributos impuestos por Tilgat-Pilneser III. Para entonces, Asiria era gobernada por Salmanasar V, sucesor de Tilgat-Pilneser III, quien, al ver detenido el pago de impuestos, envía un poderoso ejército contra Israel. Y termina invadiendo el reino de Israel a la espera estos de la ayuda del ejército egipcio comandados por el rey So, que nunca llegó. Invadido el reino de Israel, Samaria, su capital, opuso férrea resistencia, llegando a contener la irrupción asiria por lo menos 3 años, tiempo suficiente para sustraerle el gusto a Salmanasar V, puesto que, una vez muerto, Sargón, en el 721 a.C., completa la misión e invade Samaria. Ahora, a usanza de Asiria en el momento de diezmar alguna población, expulsa a por lo menos 27.230 israelitas, introduciendo babilonios, asirios, e instituyendo una mixtura de pueblos, lo que a la larga terminó destruyendo la identidad nacional. A esta mixtura se le llamó samaritanos. Es así como se precipita el fin del reino de Israel. Para entonces, el reino de Judá, como ya lo tenemos desarrollado en el video anterior, estaba gobernado por Ahaz. Este se somete a Asiria y rinde culto a sus dioses, llegando incluso la tradición a mencionar que sacrificó a su propio hijo para amainar la ira del dios Moloch. Para entonces, además del profeta Oseas, del que ya conversamos en el video anterior, emerge una figura preclara, considerado como uno de los mayores profetas, es decir, Isaías. Este, naturalmente, censuraba el comportamiento de las élites y se oponía inflexiblemente a la idolatría impuesta por el rey Ahaz, que felizmente terminaría con la muerte de este y con el encumbramiento de su hijo Ezequías en el 724 antes de nuestra era. Ezequías es descrito como un hombre piadoso, conducta diametralmente opuesta a la de su padre. Es con este rey que se gobernó bajo el espíritu judaico. Ezequías sí era un hombre piadoso, pero también temeroso de lo que acababa de pasar en el reino del norte con la caída de Israel.
Así que concentró sus mayores fuerzas en agradar a Dios y así evitar el castigo que fue deparado por sus pecados al reino de Israel. Por lo que dio oído y preeminencia al profeta Isaías. Al gobernar y quitar de raíz la idolatría, cayó en la cuenta de los graves problemas que tenía el reino de Judá en cuanto a asuntos exteriores. Hablamos de la pesada presión tributaria que aplicaba Asiria sobre el reino de Judá, llevando a Ezequías a considerar la posibilidad de independizarse de ese yugo. A la sazón, Asiria era gobernado por el poderosísimo Sennaquerib, quien miraba con ojos de apetito al emergente Egipto, gobernado en ese entonces por Tartak. Tal cual ocurrió con Siria y el reino de Israel, Egipto prometió asistencia al reino de Judá en el caso contingente de Asiria invadiendo su territorio. Isaías, para entonces consejero del rey, recomendó sin ambajes no dejarse llevar por el pérfido Egipto. No obstante, Ezequías desoyó esa recomendación, dejándose llevar por los deseos e ímpetus de sus cortesanos. Por lo que Ezequías se apresta a fortificar Jerusalén y se declara independiente de Asiria, desatando la ira de Sennaquerib. Esto aconteció el 703 antes de nuestra era. En ese momento, Sennaquerib ya dirigía un poderoso ejército en contra de Egipto. Entonces, al enterarse del desacato de Ezequías, dirige sus ejércitos para sitiarlos, siendo pródigo en amenazas. Esto hizo trastabillar a Ezequías y éste le imploró a Isaías para que terciara con Dios y evitar el descalabro del reino. Sin embargo, Isaías vaticinó el fracaso de Sennaquerib y, habiendo movilizado a Tartak, honrando su palabra, un ejército para contener el avance de los asirios, y habiéndose estos desviado para dar alcance a este ejército, se suscita un hecho notable, y es que una bandada de ratas asedia el campamento de los militares asirios y causa estragos en las ropas, alimentos y pertrechos, viéndose Sennaquerib en la extrema necesidad de huir hacia Nínive, cumpliéndose la profecía de Isaías. Sin embargo, toda esta coyuntura halagüeña sucumbe con Ezequías, porque su hijo se convierte en espejo de su abuelo, es decir, del impío Ahaz. Este, por descontado, deshace todas las reformas para bien hechas por su padre Ezequías. Reinó 50 años, sucediéndole su nieto Josías. Este, para beneplácito de Israel, siguió los pasos de su bisabuelo, el piadoso Ezequías, y este se dio a la tarea de desplomar todas las reformas introducidas por su abuelo Manasés. En ese afán dispuso la remodelación del templo ya envejecido en ese entonces, en cuya ejecución se encuentra un manuscrito en el que estaban anotadas las antiguas leyes y enseñanzas del mismo Moshe. Me refiero al Deuteronomio o, en hebreo, Devarim, libro que conforma la Torá. En razón al cual un nuevo profeta, Jeremías, dirige sus enseñanzas.
Por entonces, me refiero al siglo VII antes de nuestra era, Asiria ya no constituía una amenaza, estaba en trance de derrumbarse. Por lo que Nehau, faraón de Egipto a la sazón, considera conveniente aprovecharse de la debilidad del antiguo imperio asirio y enrumba, secundado por un gran ejército, hacia Asiria para aprovecharse de esa debilidad. Sin embargo, en su camino se topa con un gran escollo, y es que para llegar al antiguo imperio asirio era necesario pasar a través de los territorios del reino de Judá, encontrando por supuesto oposición de Josías, temiendo que de dejarle pasar, Nehau le obligue su misión. Este encuentro aconteció en el Valle de Megido, siendo de un resultado ominoso para la nación hebrea. En la batalla, Josías queda herido de muerte, y Nehau decide colocar a una suerte de fantoche, viendo estas cualidades en Joacim, hijo mayor de Josías, quien es tenido por un hombre malvado y despótico. Estas características convenían sobradamente a Nehau, puesto que de esa forma le garantizaba una buena cantidad de impuestos. Sin embargo, los profetas no apagaron su voz, y Jeremías enrostró a Joacim todos los vicios del pueblo, vaticinando su caída, tal cual ocurrió con el reino de Israel. Para entonces los planes de Nehau quedan frustros, debido a la gran emergencia del imperio babilónico, quien logra sojuzgar a todos los pueblos, incluyendo a Siria y a la misma Egipto. No obstante esto, Joacim, sintiéndose respaldado por Nehau y a instancias de sus cortesanos, vacilaba así someterse voluntariamente a Nabucodonosor, por lo que Jeremías, afín a la sumisión a Babilonia, pronostica la caída de Judá. Este tono derrotista caló mal en la población y Jeremías fue aislado, describiéndose incluso que llegó a padecer de paranoia. De aquí que el vocablo jeremiada sea incluido en el diccionario como lamentación o muestra exagerada de dolor. Para desgracia de Joacim, las profecías de Jeremías comienzan poco a poco a cumplirse, viéndose obligado a aceptar la sumisión de Nabucodonosor en el año 600 antes de nuestra era. Aún con esto, Joacim decide diferir el pago de tributos a Nabucodonosor, excitando la furia de este, de tal forma que manda un poderoso ejército y en el ínterin Joacim muere y asciende al trono su hijo Joachim. Este cae en la cuenta de la insensatez de ofrecer resistencia al gran Nabucodonosor, por lo que, junto a su madre, se dirige hacia el campamento de este y son apresados y enviados al exilio junto a aproximadamente 10.000 hombres preclaros de Judá. Y así como en su momento Joacim fue puesto por Nehau, Nabucodonosor colocó a Sedecías, descrito este como irresoluto y que, pese a la devoción que sentía hacia Jeremías, desoyó sus recomendaciones por presión de dos frentes. El primero, sus propios cortesanos, y en segundo término, aquellos hombres preclaros quienes, junto con Joachim, fueron enviados al destierro hacia Babilonia, desoyendo allá a su vez a un joven de la casta de los sacerdotes llamado Ezequiel. Esta indecisión le duró aproximadamente 8 años a Sedecías.
al cabo de los cuales decidió deshacerse del yugo babilónico. Que Nabucodonosor se puso iracundo está de más decirlo. El hecho es que este mandó un ejército a asediar a Jerusalén en el 587 antes de nuestra era, logrando expugnar Jerusalén en el 586 antes de nuestra era. La forma en la que Sedecías fue castigado por Nabucodonosor ante su desacato merece con creces pertenecer a los anales de la crueldad. Y es que sus hijos fueron muertos delante de él y posteriormente dejado ciego y enviado al exilio hacia Babilonia. Hasta aquí una pequeña porción de esta extraordinaria historia, que pienso dar término en un último video.